Non omnis moriar, multaque pars mei vitavit libitiniam, exegi monumentum aere perennius. No moriré del todo, y gran parte de mí escapará a Libitinia, porque he construido un monumento más duradero que el bronce. Horacio en su Oda tercera. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Buscando un Lector Podcast. Soy Mili García Arena, la fundadora de Buscando un Lector, y en este capítulo vamos a hablar de mitos clásicos y puntualmente aplicados a obras contemporáneas. Ya sea novelas, obras contemporáneas que han utilizado estos mitos y los han reelaborado. En este capítulo tengo una invitada de lujo. Ella es licenciada en letras, es magíster en lenguas clásicas por la UBA y bueno, es profesora de colegios universitarios como el Nacional Buenos Aires, el ILSE. También ella es profesora de latín y de griego en la UCAL. Y bueno, una genia, la verdad. Estoy muy contenta de que esté acá. Mechi Sheffer, bienvenida. Hola, hola a todos Bueno, los muchas que nos gracias, están muchas gracias. mirando, los que nos vayan a Sí. mirar. Bueno, muchas gracias, Mechi, por estar acá. Yo sé que este es un tema que te apasiona, a mí también, pero sobre todo es un tema del que vos sabés, ¿sí? Es un tema tan complejo, tan rico y es inacabable, ¿no? A mí me gustaría empezar hablando de, bueno, para la gente que apretó en el capítulo y dijo, bueno, mitos clásicos. Porque muchas veces hay mucha desinformación de qué es un mito, que no. Si bien en el colegio siempre se enseña, bueno, diferenciación entre mito y leyenda, o siempre habla de, no, esto es un mito en realidad, cuando en realidad están hablando de leyenda y cosas así. Podríamos definir lo que es un mito desde lo que es la mitocrítica o desde lo que es la literatura en sí. Bueno, la palabra mitos significa relato, en Mm. realidad. Es cuando uno estudia la carrera, que tenés de repente una introducción a la filosofía, cuando estudias letras y tenés introducción a la filosofía, viste que lo primero que te hacen pensar o lo primero que definen es el mitos en oposición al logos. Como que el mitos es el relato en que puede haber un elemento más fuera de lo racional y el logos, que es la palabra, es también la razón, ¿no? Entonces, cuando yo que les doy como una pequeñísima introducción a la mitología a mis alumnos de griego de primer año o de griego uno en realidad, les doy un artículo de García Gual, que es un crítico español muy importante, y García Gual dice, nada, empecemos con las definiciones de mitos y hay tantas como Mm, personas que quieren definir el mito sí, existen, ¿no? Pero sí. se queda como para decir, bueno, vamos a delimitar que el mito es un relato que acontece en tiempos remotos, ¿no? Porque siempre está como en el mito la idea de que es un tiempo que no es el tiempo presente, tu tiempo presente, sino que es un tiempo anterior. Y que es, digamos, es un relato entonces, y en que los protagonistas de esos acontecimientos, de esas situaciones que cuenta el mito, incluyen a héroes y dioses. Por eso Mm, el mito tiene como en sus orígenes también como un elemento religioso, ¿no? mm, Está como ligado al tema de los dioses. No, contrariamente no, pero digamos a diferencia de la leyenda, que ya puede estar como más ajustada, aunque tiene elementos legendarios,
a como la explicación de algo histórico. El mito como que incluye lo sobrenatural, pero siempre también es Claro, lo sobrenatural como en función o proyectado a explicar algo del mundo, ¿no? Por eso, claro, bueno, vos lo sabrás perfectamente, están como los mitos, las teogonías que narran sobre el origen de los dioses, o las cosmogonías que hablan sobre el origen del cosmos. Y bueno, eso, digamos, hay muchísimas definiciones, el psicoanálisis puede hacer una definición, digamos, se pueden proponer múltiples definiciones, pero como la más ajustada como punto de partida es que es un relato que tiene lugar en unos tiempos remotos, como si fuese como una especie de cuento de hadas que siempre ocurre en un tiempo medio inmemorial, de ahí lo sí. universal del mito, ¿no? Y que, digamos, incluye como esta esfera de sobrenatural en que participan dioses y héroes. Perfecto, sí. Sí, nosotros, yo creo que nuestra concepción o nuestro pensamiento occidental, siempre cuando hablamos de mito, es como que vemos como algo inherente el mito con los griegos, ¿no? Pero también, por ejemplo, obvio que hay mitos en otras culturas, además de la griega, pero también, por ejemplo, acá nos metemos tal vez en un tema más de religión, pero también se habla de los mitos bíblicos, por ejemplo. Vos misma hablaste de un mito cósmico de la explicación del origen del cosmos. En la mitología griega es que estaba, bueno, que estaba Cronos y que estaba Gea, y bueno, y ahí Caos, y ahí se forma el cosmos. Pero, por ejemplo, está el mito bíblico también, que Dios crea el mundo, ¿sí? O el mito de Adán y Eva, que se crea el hombre. Entonces, ahí también tenemos mitos, ¿no? Sí, es adaptable a las distintas culturas e incluso Sí, hablamos de mitos urbanos, ¿no? O la palabra mito se habla a veces un poco como confundiéndolo con la leyenda cuando se habla del mito de una determinada persona, que una persona creó sí, un mito, ¿no? O sea, sí, como por la envergadura, primero por la envergadura que tiene esa historia que se sí, vuelve un mito y además por una cosa importante que es como el grado de identificación que una determinada nación, por decirte una palabra que es medio anacrónica para algunos contextos, pero como que es el grado de identificación que se puede tener con esa persona que se transforma en mito, ¿sí? Entonces, claro, ¿por qué Maradona se transforma en un mito? Bueno, porque, digamos, por citarte un ejemplo así popular para que todos sí, nos entendamos, ¿no? Bueno, porque primero como que se erige como alguien, como una especie de figura que es ideal o que es máxima en sus cualidades en algo, y entonces hace que, digamos, como que se transforme, no quiero decir en los mitos urbanos y poniendo ejemplos particulares en un modelo a seguir, pero hay algo como de admiración y de identificación en lo que ese héroe propone. Si vos claro, pensás, si nos vamos de Grecia y si de Grecia nos movemos a Italia, ¿no? O sea, el mito de Eneas, que es este troyano que desde Troya se va a Italia, donde él va a fundar una ciudad de la que 300 años después se va a derivar Roma, pero que va a ser como la eh, punta más alta del árbol genealógico, digamos, de Italia. claro, Bueno, Eneas se transforma como en una especie de modelo de lo que son los romanos, ¿no? claro, Entonces hay un pueblo que se identifica con los valores que ese héroe encarna. ¿Sí? claro. Entonces, bueno, claro, y el mito se puede como aplicar a distintos contextos. Vos hablabas recién del mito bíblico y ahora te cedo la palabra. Pero bueno, son también formas de explicar algunas cuestiones, ¿no? O sea, por ejemplo, la caída en el mito bíblico de Adán y Eva, y Adán y Eva, que comió el fruto prohibido. Y entonces, mediante esa historia mítica, que no sucedió, pero que se inventa como un relato, digamos, para explicar algo, que se explica, bueno, cómo fue la expulsión del hombre del paraíso, ¿no? Claro, Y en sí, Grecia sí, sí, también, los mitos griegos
es como si una persona se sentara como a mirar al mar, contemplar el mar y el mundo y decís, y esto y esta masa de agua moviéndose, bueno, detrás de Mm, eso está Poseidón, ¿no? claro, Igual, como imaginar que detrás de la naturaleza y de las fuerzas tan inmensas que son como las fuerzas de la naturaleza, bueno, hay un Dios detrás, porque si no, ¿cómo se mueve el mar? ¿Cómo puede ser que las naves, no sé, que los barcos naufraguen? O sea, ¿dónde está el misterio? Y entonces se claro. crea toda una mitología, ¿no? Claro, sí, sí. Una profesora mía decía como que los mitos fueron la primera filosofía, ¿no? Porque era cuando la gente buscaba encontrarle respuesta a cosas que no tenían mucha explicación, como el origen del mundo, tal cual, el mar, distintas cosas, ¿viste? Y me parece que es una definición muy linda. Y además a mí lo que me parece muy interesante es la relación de lo mítico con el inconsciente, porque en este momento no recuerdo quién es el del inconsciente colectivo, me parece que es Jung, Jung, ¿no? Sí. Jung, que dice que, claro, que habla de un inconsciente colectivo de todas las personas, y es muy loco cuando ves el mito del origen del mundo, en casi todas las civilizaciones es muy parecido. Y civilizaciones que, a ver, en ese momento no estaba la globalización, eran civilizaciones que no se tocaban, o sea, de los mayas y de los griegos, ¿entendés? O, o también no sé, en la India o cosas así, o también vos dijiste el mito de la caída también, o sea, es muy parecido también la caída de Adán y Eva con la caída de los hombres por Pandora, etcétera, ¿viste? Cómo hay un inconsciente colectivo ahí que es muy interesante. Y bueno, y yo creo que no es también, bueno, como Freud también acuñó muchos mitos para explicar teorías suyas, y es como lo mítico está muy, muy inserto en el ser humano, ¿no? Sí, bueno, cuando hablabas de los mitos, de que un mismo mito o digamos elementos similares del mito los podés ver en una cultura y en otra, hay un libro de cabecera para todo el que le interese estudiar estas cuestiones, que es el mito el libro de Fraser, que se llama La rama dorada. Sí, que Sí, es un libro como muy importante, o digamos como digamos, es una Biblia en estas cuestiones, sí. que justamente Fraser se ocupó de hacer una especie de mitología comparada y entonces mostrar cómo, por ejemplo, ¿no? Vamos a un ejemplo concreto para que todos lo puedan entender, en distintas culturas se ve como el ansia del hombre por buscar la inmortalidad, por ejemplo. Entonces tenés el mito de Gilgamesh, ¿no? El Mm, hombre que quiere, digamos, ser inmortal, porque el hombre busca la inmortalidad, porque lo más espantoso de la condición humana es como la conciencia de que vas a morir, ¿no? sí, Y entonces yo ese mito de Gilgamesh y hay, digamos, distintos mitos que, por ejemplo, te muestran de distintos lugares del mundo y tiempos que te muestran como el ansia que tiene el hombre por la inmortalidad. Por eso cuando en el colegio explico la Odisea o doy la Odisea, digo, qué importante que es que Odiseo, al que Calipso le ofrece la condición de inmortal, o sea, Calipso digamos, si Odiseo se queda con Calipso, con la ninfa, lo que le ofrece Calipso justamente es ser inmortal. mm, Y Odiseo, ¿qué prefiere? No, yo prefiero volver a mi casa, a Ítaca, la que se ve de lejos, ¿no? Lo dice en Odisea, mm, y ver a mi esposa y a mi hijo y como volver a los valores que me hacen humano, no que me mm, hacen ser más que humano, que es lo que claro, otros mitos te muestran justamente, o sea, como el temor del hombre por, o el horror, el rechazo del hombre a su condición humana, que justamente es la mortalidad, y entonces van en busca de la inmortalidad. Bueno, y
puse un ejemplo aislado, pero digamos esto como de la mitología comparada es interesante porque podés Sí, ver en este inconsciente colectivo que es algo que digamos que unifica a la humanidad, cuáles son los problemas, las cuestiones, los conflictos, las búsquedas que son eh, universales, es decir, como que unifican al género humano. Por eso se claro. explica que los mitos sean los mismos en culturas y tiempos tan distintos como, no sé, la India, Grecia, Oriente, Occidente, México, ¿no? Claro, tal cual. Sí, sí, sí. Sí, además de que, además que los mitos son inagotables. Sí, por eso siempre se vuelve a los mitos y se relabora, porque son como los temas inagotables de la humanidad, ¿no? La mortalidad, la finitud, la búsqueda de lo que, de lo que uno quiere y que tal vez nunca se encuentra. Es interesante. Y también, como Sí, vos son las dijiste, grandes sí, preguntas, la claro, las grandes muerte, la preguntas. identidad, las grandes preguntas, sí. Sí, tal cual. Y bueno, como vos habías dicho, también hay muchas definiciones de mito y pasa en las ramas humanísticas, que también hay muchas definiciones, hay falta de acuerdos en, bueno, qué es tal cosa, entonces hay muchas veces que es difícil llegar a una definición porque muchas ramas o se contradicen o pero también de las definiciones de la mitocrítica que hace como de la división de ciertos mitos es por ejemplo, el mito ancestral, el mito literalizado y el mito literario. Como que habla de los mitos ancestrales como esos que estuvieron, por ejemplo, en la mitología griega, que es tal vez la más conocida y por la gente y también por mí. Que, por ejemplo, un mito ancestral es el mito del origen del mundo, ¿sí? Como que era un mito, porque los mitos eran orales originalmente, eran orales, ¿sí? Después el mito literalizado tal vez podría ser la teogonía, ¿no? O no, o en la teogonía se habla de los dioses, o en las odas, o las odas de Horacio es que se habla de, bueno, cuando literalizado que cuando ya se lleva al papel, ¿no? Es como que, bueno, se tomó ese mito oral y un autor lo pone en papel. O también muchas veces, o sea, el mito de la guerra de Troya, no es que lo inventó Homero, o sea, Homero toma el mito oral y él escribe la Ilíada, por ejemplo. Y después está el mito literario, que es aquel mito que surge desde la literatura, como que es al revés. Por ejemplo, el mito del Don Juan, ¿no? Que surge de la literatura, de Don Juan Tenorio y después que se fue repitiendo. O también, por ejemplo, el mito de Fausto, este hombre que vende su alma al diablo y que ya conocemos. Pero bueno, también son distintas teorías, ¿no? Para la Eh, clasificación de mitos. Sí, no conocía la clasificación que decís, pero igual se puede como razonar y entender fácilmente sobre los mitos en sus orígenes. Digamos, pensamos en Grecia y los mitos, y una cosa que los caracteriza es la oralidad de los mitos. Claro, Justamente digamos, ¿qué sabemos de los mitos en Grecia? Que son relatos que las nodrizas, por ejemplo, contaban a los chicos, o son historias que los rapsodas, estos cantores que se acompañaban de un instrumento que para ellos el lenguaje del canto era como el lenguaje para nosotros, o sea, nosotros estamos hablando así, teniendo esta conversación. Bueno, para la profesión del rapsoda de la Edo, del poeta que cantaba en una corte, era natural como el arte del canto, ¿sí? Como si vos pusieras hoy trajeras a un payador que te va como contando, acompañado de la guitarra, si pensamos en claro, Argentina, ¿no? Como distintas historias. claro, Entonces, bueno, hay como, además esto tiene que ver con el desarrollo mismo de la historia y de la historia de la cultura, una fase de oralidad, una fase de
poner por escrito esos mitos, cuando vos decías no, literaturizados, no, algo Literalizado. literalizados, es como poner por escrito esos mitos. Entonces, Hesíodo, ¿qué hizo? Hizo una especie de sistematización. En la teogonía dijo, bueno, en la oralidad yo sé que existe Cronos y que existen los dioses digamos, el caos y la noche que digamos que entraron en conflicto con otras fuerzas y entonces el mundo surge, bueno, es más complejo que esto, estoy haciendo una Sí, sí, simplificación, obvio, obvio. pero Hesíodo sistematiza algo que, digamos, oralmente digamos, como que se difunde y que tiene una tradición oral. Entonces, Mm, él pone por escrito esto porque además Hesíodo ya está, digamos, en un contexto en que ya surgió la escritura. El misterio de Homero es que estamos en un mundo en que la escritura todavía no está, digamos, no es parte del mundo. Entonces, por eso toda la discusión de si lo que narra Homero lo escribió, si fue oral en su composición, porque hoy en el siglo XXI nos ponemos a pensar, vos agarrás Ilíada y Odisea, ¿no? Yo les digo a mis alumnos de primer año del Nacional, les digo, bueno, apréndanse el proemio de memoria, que son 10 versos, ¿no? Digamos, háblame musa de aquel varón fecundo en Ardides que anduvo errante. Bueno, nada, después aterrados todos no es una obligación, pero les sugiero que se ah, aprendan estos 10 versos del proemio. Y pensaste, te trasladás a muchos años, a muchos siglos antes, y la memoria y el canto y como el don de la improvisación era algo mucho más natural. Hoy te dicen 2 números de teléfono y los tenés que anotar inmediatamente, sí, porque sí. estamos en el mundo de la cultura escrita, la memoria está totalmente, digamos, es casi una falta de respeto hablar de Sí, la sí, sí. memoria, ¿no? O sea, Sí, sí, como que sí. no es algo con lo que convivimos. Y Sí, entonces antes, hay como por que para ejemplo, entender el sí, mito hay que trasladarnos a muchos siglos antes, cuando ya la cultura era algo totalmente distinto. sí. Imagínate, a vos, Mili, te debe pasar que, como a mí, que nos acordamos los números de teléfono fijos de las personas a las que llamábamos cuando estábamos en el secundario, ¿no? Y hoy Sí, te piden, bueno, decime el celular de tal, no te acordás de nada, no, pero sí te no, acordás todos los teléfonos fijos de la gente que llamabas cuando estabas en el claro, colegio. sí, Y entonces, bueno, la memoria es algo que con todo el auge de lo escrito y del celular y de poder anotar todo en el momento, está como desvirtuado de alguna manera. Entonces, bueno, ahora ya me perdí de a qué venía esto, pero los Esto es mitos, así. en Esto esa es así, nos etapa vamos por las ramas. primera etapa de la oralidad del mito, bueno, es algo que como que naturalmente nace y se cuenta. Y Sí, cuando eso empieza a ser un poco frágil y cuando surge la escritura, ¿qué hace Hesíodo? Bueno, lo sistematiza, porque es necesario ordenar eso que en otro tiempo fluía como de manera natural. Y después la sí, tercera etapa que hablabas de lo literario, tenemos un caso conocido que es el de Borges, por ejemplo, por citar un caso que todos, a todos les resulta, más o menos les suena o les resulta cercano, que ¿qué hace con el mito? Un relato literario. Entonces escribe La Casa de Asterión, ¿no? Y eso ya es, digamos, es la reelaboración de un mito, pero con una intención por parte de Borges literaria. O sea, Borges va a escribir el cuento del mito de Asterión, pero lo escribe con un propósito literario, ni con el propósito de poner el mito por escrito, como en la etapa anterior, ni con el propósito de hacer la oralidad del mito. Entonces ahí claro, entiendo las 3 etapas que decís, o las 3 claro. fases. Sí, claro, sí. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, y además con esto de la oralidad, por eso había tantas versiones de los mitos. O sea, justamente, no sé, uno, si nos vamos vuelvo otra vez con la religión cristiana, pero si vas a la Biblia, o sea, en el mismo libro, hay dos versiones de cómo Dios
crea al hombre. Está la versión de que lo hacen con barro y después la otra versión que eh, saca la costilla y viste, están ahí, viste, son dos. Entonces, por eso, viste, como de la oralidad, como también salían distintas versiones, y por eso muchas veces los mitos se contradicen, ¿no? Dicen, bueno, en este mito era un poco así, después hay una diferencia, ¿no? Entonces, bueno, nosotros íbamos a hablar más de lo que es la mitología griega. Vos, o sea, la mitología romana, que es la latina, viene, se desprende de la mitología griega, ¿no? ¿Vos tenés alguna preferencia particular entre estas dos mitologías? Bueno, yo si hablamos de mitología, es como el mundo griego es de mayor desarrollo que el mundo romano en la cuestión de la mitología. Mm, Ahora hay una frase famosa de Horacio que dice que Grecia, la Grecia conquistada, lo digo en castellano para que lo entiendan todos, Horacio lo escribe en latín, pero que dice algo así como que la Grecia conquistada militarmente por los romanos, porque los romanos conquistan Grecia, conquistó al silvestre, estoy pensando en una traducción literal, digamos, al silvestre o al incivilizado vencedor. ¿Qué significa eso? Es como una reflexión de cómo Grecia fue conquistada por los romanos, pero a la vez los romanos se apropiaron de los mitos griegos para, digamos, construir su propia literatura. Entonces, incivilizado hubo vencedor. una conquista, claro, hubo una conquista militar de los romanos hacia los griegos, pero los griegos los conquistaron espiritualmente Mm, porque les llevaron, dice Horacio, al agreste lacio, por eso yo decía recién silvestre o usé una palabra parecida, los griegos que hicieron, llevaron al lacio que culturalmente era agreste, o sea, era como poco cultivado, poco civilizado, su literatura. mm. Entonces, si vos me decís, bueno, en materia mitológica, ¿qué elegís? Bueno, creo que los mitos se crearon en Grecia. Ahora que los romanos hicieron cosas fantásticas y muy bellas con los mitos griegos, sí, o sea, tenés la Eneida, que cuando vos querés saber, bueno, vos lees la Ilíada y decís, ah, pero yo quería saber sobre la guerra de Troya, lees Ilíada. O que Homero cuenta en Ilíada es el último año de la guerra de Troya. Y además se centra en un aspecto de la guerra de Troya que es la ira de Aquiles. Cómo Aquiles se enoja, digamos, tiene un conflicto con Agamenón, el jefe de todos los griegos, ¿no? Y entonces decide no luchar. Y la Ilíada te cuenta muy poquito. Después la Odisea te cuenta el regreso de los griegos y principalmente de Odiseo. Pero cuando vas a Eneida y lees a Virgilio, que escribió la Eneida, ahí tenés en el libro segundo, que es como decir el capítulo segundo de Eneida, toda la narración de la guerra entre los griegos y los romanos. Entonces decís, wow, todo lo que Entre me los griegos contó y los Virgilio, troyanos. ¿no? Entre los griegos y los troyanos, exacto. Entonces, no sé si dije eso o dije No, algo más. Ah, romanos, no, pero no, entre los para que griegos y los quede, troyanos. Claro, pasa que sí, 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 después los romanos descienden de los troyanos por Eneas, pero bueno, era para que no claro. se preste la confusión. Sí, sí, Eh, sí, entre los griegos y los troyanos. Entonces decís, wow, qué mitología la de Virgilio, qué forma, digamos, tan increíble por lo bien narrada de contarnos la historia de la batalla, de sucesos, de detalles del enfrentamiento entre los griegos y los troyanos, desde el momento en que los griegos hacen entrar el caballo de Troya a la ciudadela de Troya, ¿no? O sea, el caballo de Troya, que es el caballo que los griegos construyeron para destruir la ciudadela de Troya.
Y eso lo lees en Virgilio. Entonces, si me decís con qué te quedás, con la mitología griega o romana, bueno, en un punto te digo todas las tragedias griegas que son una maravilla, la Ilíada, la Odisea, pero de repente das con Eneida o das con la maravilla de la metamorfosis de Ovidio que te cuenta sobre las metamorfosis, sobre distintos, el mito de Narciso y Eco, el mito de Apolo y Dafne, el mito de Faetón y el carro del sol. Y bueno, y es fascinante la forma en que te lo cuenta Ovidio. Pero son, como dice, los romanos fueron conquistados espiritualmente por Grecia, aunque ellos conquistaron militarmente a Grecia, y entonces reelaboraron, porque digamos, en el mundo antiguo, hoy si yo digamos, empiezo a escribir un cuento y lo publico y mi cuento te suena a que es parecido a un cuento de Cortázar, por decirte, vos qué decís, es plagio. Mm, Pero en la literatura antigua, el plagio no era algo mal, digamos, el plagio no se llamaba plagio, había una imitatio, una imitación, que era como muy bien entendida. Es decir, si vos eras un poeta en la Roma antigua, o en la Roma de Virgilio, por decirte, era enaltecedor imitar a Homero. No era que vos estabas sí, plagiando, sí, ¿sí? Entonces, que Virgilio relabore, digamos, relatos que están presentes en Ilíada y en Odisea, era una señal o una marca de buen poeta, no de un tipo que se mm, robó lo anterior, ¿sí? sí, Entonces, bueno, es difícil decidirse, pero te encontrás con, digamos, obras de una calidad extraordinaria, brillante, tanto en el mundo griego como en el mundo romano. sí. Sí, además, lo bueno es como que depende la versión de cada, como que cada autor sea su propia versión, que pasa en las tragedias, no es lo mismo la Medea de Eurípides Sí, que la de Séneca, por ejemplo, que Séneca es latino y que no tiene nada que ver, le da como otra impronta, si bien es la misma historia o con distintas como modificaciones, es otro tipo de obra, entonces ahí está lo rico. Personalmente, bueno, todo lo griego me encanta, pero siempre me gustó más cuando leímos las tres, como las tres épicas, la Ilíada, la Odisea y la Eneida, a mí me gustó más la Eneida. Y además, lo que me parece increíble, bueno, spoiler alert, para los que están escuchando, que lo que me parece increíble es que la Eneida termina con Eneas matando. Eh, que es más, lo pasa que literatura clásica la vi hace tantos años, pero me acuerdo que hubo como toda una clase particular que vimos, bueno, como un autor que analizaba como esto, que la Eneida termine con Eneas, no es que matando y saliendo victorioso, no, es en el momento que él entra en cólera porque ve al enemigo como que tiene algo de su amigo, ¿no? Como que algo que le pertenece, entonces ahí y lo mata. Y eso a mí siempre me pareció como cinematográfica. sí, Em, sí, sí, genial. La calidad de imágenes de Virgilio. Me escritor quedo favorito de con algo que Borges. dijiste que es... sí, perdón, perdón, te corté. No, perdón, que Virgilio es el escritor favorito de Borges. Seguro, sí, 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 sí. Es que tiene una... vos cuando lees a Borges habiendo leído a Virgilio, yo digo cuánto se inspiró Borges en Virgilio, porque hay imágenes que vos las lees en Borges. Si leíste a Virgilio, que es algo raro, que un lector, va, no raro, pero digamos, Poco común. no es que todos los lectores que leyeron a Borges leyeron a Virgilio y decís qué bien lo usó Borges, porque ahí, digamos, tenés un maestro de la escritura que es Borges, como cuando, por ejemplo, dice en el cuentazo que es, bueno, hay miles, ¿no? Pero la forma de la espada, le cruzaba la cara una cicatriz rencorosa. Y decís, qué adjetivo, o sea, qué genio Ujú. haber dicho que le cruzaba la cara una cicatriz rencorosa, porque la cicatriz no puede ser rencorosa, una persona puede ser rencorosa, pero no una cicatriz. Pero cuánto
te agrega a la cicatriz, al sustantivo, la adjetivación o como la característica del rencor, ¿no? Después hay que leer el cuento para entender, digamos, todo como el Claro, desarrollo de eso. sí, Pero vos lees eso y decís, y si leíste Virgilio, decís, pero Virgilio lo hizo con una maestría, por eso recomiendo un montón el libro segundo de Virgilio, que de repente, por ejemplo, cuando Príamo en el libro segundo de Eneida sale a luchar, Príamo es el rey de Troya, ya es un anciano, no está para ir a luchar. Cuando entra el caballo de Troya de los griegos, Príamo no puede salir a luchar porque es un anciano, hasta la armadura le pesa. Y entonces Virgilio dice que digamos que tomó o que puso sobre sus hombros la armadura y tomó la espada inútil. Nada, la espada no puede ser inútil, sino que puede ser inútil la persona que maneja la espada. Bueno, mm, nada, es un ejemplo, igual tengo miles de Virgilio, para mostrar cómo Virgilio usa esa adjetivación que después Borges usa, que Borges la usa magistralmente, pero que Virgilio también la usó magistralmente, ¿no? ¿Cuánto hereda Borges, que es un maestro, eh, un orgullo argentino, podríamos decir, de Virgilio, ¿no? O sea, toda como esa riqueza en la adjetivación, sí, que es un recurso retórico, es una figura que se llama hipálaje, pero bueno, eso es demasiado técnico por sí. ahí, simplemente como lo mencionamos. Pero bueno, y con otra cosa que me quedo de lo que dijiste antes es que decías, no quiero ser spoiler. Spoiler es un término, bueno, además de que es un término, digamos, eh, que decís, estoy usando un préstamo, ¿no? De spoiler, no es del castellano, pero era muy ajeno al mundo grecorromano, porque nada era spoiler, porque justamente como los mitos se contaban, los relatos se contaban, la gente los conocía, no es que Claro. ibas al teatro y decías, Edipo se enteró de que era hijo digamos, de que se casó con su madre. No había Mm, spoiler, o sea, había ciertas novedades que los escritores, que los poetas trágicos podían hacer sobre el contenido original. Pero la cosa spoiler, y eso es ah, buenísimo, porque decís, yo voy a ver algo de lo que sé el final. O sea, yo sé que voy a ver una obra en que este hombre que es Edipo, que está investigando quién es, va a descubrir que se casó con su madre y que mató a su padre. Y es buenísimo porque igual te interesa aún sabiendo el final. Es como que ahora la intriga de no saber el final está muy sobrevaluada a veces, pero se claro, puede sí, saber el tal, final y disfrutar igual. claro, tal cual, tal cual. Importa la forma y cómo se muestra. Y otras cosas, sí. Antes de hablar, de pasar ya a hablar de estas obras más contemporáneas basadas en mitos, una pregunta. ¿Homero existió? ¿Podemos decir que Homero existió? Bueno, sí, toda la existencia de Homero es como un debate Sí, larguísimo, sí, sí, sí. pero yo creo que no importa si existió o no, de alguna manera, ¿no? Hay, digamos, como investigaciones que casi prueban la existencia de Homero, o de repente fue como Homero una representación, está buena la pregunta, como si dijéramos la expresión de la existencia de un tipo de hombre que fue Homero. Claro. Es decir, si la Ilíada y la Odisea no las compuso Homero, que podríamos plantear esa hipótesis, bueno, de alguna manera como que Homero fue la coronación de, eh, digamos, de un oficio que en Grecia existía y que tenía mucho valor, que era el del contador de historias. Mm. Entonces las Ilíada y la Odisea nos llegaron como bajo el nombre de Homero. Bueno, a mí me gusta
pensar que Homero existió. Elijo creer. Claro, Sí, sí. sí, sí. Bueno, Porque existió entonces, un sí, tipo de hombre que es Homero. Entonces, en un punto como que no importa si esa persona que digamos, que generó algo tan inmenso, tiene este nombre, se me acaba de caer todo, si tiene este nombre o no sé, o es otro nombre, pero digamos como que lo que representa es más importante que lo que circunstancialmente pudo ser. Eso es lo que pienso. claro, perfecto, perfecto. Mm. Bueno, entonces, eh, obras contemporáneas basadas en mitos. ¿Cuál sería alguna o algunas que te gustaría recomendar? Porque yo tengo algunas, pero quiero que escucharte a vos primero. ¿Alguna novela que esté basada yo estoy pensando en mitos griegos, pero lo que te guste más a vos. Bueno, es interesante en lo que me estás planteando, cómo a veces, digamos, la lectura, sobre todo pensando en un lector que nada, que no es sistemático, porque de repente es ingeniero y es lector, o es psicólogo o es abogado y es lector, y entonces se sumerge en el mundo de la lectura desde un lugar que no es la profesión, como digamos, es el caso de nosotras, ¿no? Por ejemplo. Sí, Eh, y a veces uno llega y lo estoy como experimentando, tengo esa experiencia con mis alumnos, cómo llegan a la Odisea, por ejemplo, no por haber empezado con la Odisea, sino por haber leído una obra del siglo XX o del siglo XXI que los lleva muchos siglos atrás a decir, bueno, ¿y cómo llegamos a esto? O sea, ¿cuál es el texto o la obra que dio lugar a esto? Y, y yo, bueno, tengo como un par de hits que a mí me encantan, que son, por ejemplo, en el colegio trato de dar siempre la Antígona de Anouilh, de Jean Anouilh, que es un poeta dramaturgo francés del siglo XX, que hizo una versión de Antígona que para mí es la mejor versión, esto es subjetivo, ¿no? Porque otros te dicen, no, la mejor es tal, pero es una de las mejores versiones de Antígona, recreaciones de Antígona. sí, ¿Cómo llevas Antígona al siglo XX? sí, ¿Está el conflicto entre la ley humana y la ley divina? No, si los dioses no son importantes en el siglo XX, de alguna claro. manera, el concepto de Dios, ¿sí? Entonces Anouilh hizo una obra magistral haciendo que justamente no se opongan la ley humana y la ley divina, sino que lo que entre en conflicto sea el idealismo versus el pragmatismo. Entonces esas como que son formas de proyectar, de hacer que una obra, porque si no, ¿qué te dice a vos en el siglo XXI una obra del siglo quinto? Hay obras del siglo, o sea, yo de Edipo Rey y digo, mira, o sea, es un tema universal el que se Sí, muestra, doy la sí, Odisea, pero cuando sos un escritor, por ejemplo, pienso en Borges y el magistral cuento La Casa de Asterión, bueno, tiene que reelaborar el mito de manera que le diga algo al hombre del siglo XX, pensando en claro. Borges, o hoy pensando en alguien en el hombre del siglo XXI, ¿no? Entonces, para Borges, por ejemplo, ¿quién es el Minotauro? Porque en la Casa de Asterión recrea el mito del Minotauro. Bueno, es un hombre que está condenado a estar encerrado en un laberinto, el laberinto metafóricamente es el mundo, ¿no? Y que está solo y que es marginado por el resto de los seres humanos y que solo lo que espera es la muerte que lo libere de su condición de ser humano. Entonces, Mm, el cuento de Borges le dice algo al lector del siglo XX, ¿sí? O sea, claro, el mito de Minotauro, de Teseo, ¿qué hacía? Ponía el foco en que Teseo era el gran héroe que pudo matar al Minotauro y entonces eso lo transformó en héroe. Y te acordás de cómo termina la casa de Asterión de Borges, ¿no? Dice, hermoso. se- ¿Podrás te- creerlo, te- Ariadna?
¿Podrás creerlo? El Sí. Minotauro apenas se defendió. Mm, O sea, no soy un héroe, le está diciendo. El Minotauro apenas se defendió, no tuve que hacer nada, se murió solo. claro. Entonces, esa relectura y esa reescritura de Borges funciona para un lector del siglo XX, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de las Sí. reelaboraciones. A mí me encanta la Antígona de Anuil en ese sentido, que pone el foco sobre la oposición entre el idealismo y el pragmatismo, o Sigue sea, siendo sos obra una de teatro. persona. Sí, es una obra de teatro. Sos una persona que va a aceptar el mundo, que va a aceptar como las condiciones, los problemas que el mundo te propone, o vas a decidir morir porque no estás dispuesto a pagar el precio que hay que pagar para vivir, digamos. Después, bueno, el cuento de la Casa Asterión de Borges que te acabo de comentar, El desprecio de Moravia, que hace todo un juego interesantísimo. Moravia es un escritor italiano Sí. que escribió muchísimo. El desprecio es de las obras que más me gustan y que hace una relectura de Odisea, y entonces aparece dentro del argumento del desprecio de Moravia, que es la novela sobre la ruptura de un matrimonio, sobre los conflictos matrimoniales. ¿Qué hace Moravia? Vincula de alguna manera el conflicto matrimonial de Molteni, que es su protagonista, y la mujer de Molteni, lo piensa en relación con el matrimonio de Penélope y Odiseo. Mm, ¿Sí? Entonces vos lees como la reinterpretación, pero extraordinaria, que hace Moravia del mito de Odiseo y Penélope. Y entonces te cuenta algo, Moravia, que vos no lo ves en Odisea, si lees claro, Odisea. Pero claro, si lees El desprecio de Moravia, leer El desprecio de Moravia te lleva a leer Odisea de otra manera, claro, porque ya lo lees con la lupa con que Moravia te lo mostró. Entonces eso es como lo muy interesante de las reescrituras modernas. Eso es claro. como, tengo varios, después están Los viajes con Heródoto de Kapuczynski, que es un escritor polaco súper interesante, y entonces te muestra que él es un cronista, un periodista que está viajando para hacer sus notas y se lleva el libro de Heródoto, ¿no? Las historias de Heródoto. Y las lee, y entonces Kapuczynski te cuenta, no sé, como la batalla entre los persas y los escitas, por ejemplo, que Heródoto te la cuenta, pero te la cuenta Kapuczynski. Y entonces vos decís, wow, qué bien interpreta Kapuczynski la ambición desmesurada de los persas. Es como que a veces un escritor moderno que es más cercano a tu sensibilidad te hace darle valor a la historia antigua, ¿me entendés? Es Mm, como el cine, muchas veces vos que sos muy entendida en cine, por ahí decís, bueno, voy a ver un clásico y cuesta a veces ver el clásico porque es en blanco y negro o es largo o tiene una cosa densa, es excelente, pero lleva un esfuerzo. Y entonces a veces un cinematógrafo moderno o un escritor moderno te presenta una versión de eso, de eso mismo, y está más cercano a tu sensibilidad. Y entonces vos después terminás eh, amando a Heródoto porque primero lo leíste en Kapuczynski. mm, O amás Homero y Odisea porque primero lo leíste en El desprecio y te pareció una joya. ¿Me entendés? claro. Sí, sí, Así que sí. está muy bueno eso de las reelaboraciones de los mitos. Sí, por eso, son inagotables los mitos. Qué inagotable que es, cómo marca el, el mito de Odiseo, ¿no? Porque, o de Ulises, porque también, o sea, yo en dos ejemplos que estaba pensando, son justamente de él, bueno, puntualmente de Ulises y después de Penélope. De Ulises estaba pensando en el Ulises de Joyce que yo lo voy a confesar, yo el Ulises todavía no lo leí, de Joyce, no lo leí. Según Borges, nadie lo leyó, y el que dice que sí lo miente, pero bueno, para mí porque él no lo había leído.
Pero claro, el Ulises de James Joyce es sobre un hombre en Dublín en el siglo XX que camina, o sea, son 1000 páginas hablando de un hombre que camina por las calles de Dublín, que no quiere volver a su casa porque sabe que su mujer lo engaña. Entonces es como una reelaboración moderna y al mismo tiempo es como lo contrario, porque Ulises en la Odisea lo que busca es volver a su casa, ¿no? Y acá es lo contrario y bueno, me parece que es muy interesante, súper compleja esa novela, o sea, por eso Borges dice que nadie la terminó de leer, o que no leerla en el sentido de que, bueno, de apreciarla realmente. Y también otra que estaba pensando es en Penélope y las 12 criadas de Margaret Atwood, que en realidad en inglés es de Penepolian, una cosa así, que es como un juego de De palabras, Penelopía, sí, de no sé Penelopian, si la estoy pronunciando bien, pero es como la sí, Ilíada, la Penelopíada sería en castellano. claro. Sí, Claro, que también es como un juego de palabras por, no sé, Odiseo, Odisea, así. Claro, que es una relectura feminista de la Odisea, porque Penélope, en la mitología griega, siempre se tomó como el ideal de mujer que espera, ¿viste? Que Odisea estaba con Circe, escondido, así, 10 años, ahí pobrecito retenido, y con Penélope siempre Calipso, espera, sí. claro, eso, sí. ¿Qué dije? ¿Con? No. Con Circe, Ah, con ah, Calipso, así como que son está. Ah, no, las diosas Dido, dije Dido. Dido es de la Eneida. Sí, se me mezclaron. con Eh, muchos nombres. sí, sí, sí. Y claro, y Penélope siempre esperando, y como la imagen de esposa fiel, todo así, y en la novela, obvio que todo texto es en su contexto, no podríamos esperar feminismo de los griegos. Pero en el sentido de que ahora lo relabora desde la perspectiva de Penélope diciendo, yo le estuve aguantando 10 años a este tipo y todo así. Y es como muy interesante cómo, desde una perspectiva moderna, cómo se puede aplicar. Es muy interesante. Y también, bueno, algo que acá, bueno, no. eh, yo siempre invito a no ser snob intelectual, así que por eso voy a nombrar esta obra, que es Los Juegos del Hambre, que justo el otro día estaba reviendo la película, que es excelente, yo los libros no los leí, pero bueno, cómo en Los Juegos del Hambre se reelabora el mito del Minotauro, porque en el Minotauro también eran, todos los años debían ser entregados seis hombres y 6 mujeres, o 7 y 7 eran. Bueno, eso varía, sí, sí, sí. Varía, Mm. a, al Minotauro, que era de otra nación, o sea, era ay, se me está mezclando, o sea, Egeo era el rey eh, Creta, era un de cretense, Creta, sí. de Creta, y tenían que a, a, Los a- a- atenienses tenían que llevar las víctimas a Creta porque había habido un conflicto entre los atenienses y los cretenses, entonces en los acuerdos insólitos que hacen en la guerra, los atenienses tenían que mandar a sus víctimas claro, a Creta. Sí, claro, ahí está, ahí está. Entonces, es lo que pasa, es eso, es como, es lo que pasa en los Juegos del Hambre, que como los distritos se rebelan ante el Capitolio, después como acuerdo y como para hacerles acordar todo el tiempo de que, bueno, no se vuelvan a rebelar porque va a pasar algo, para mantenerlos con miedo y controlados, todos los años cada distrito tiene que entregar también un niño y una niña para que luchen a muerte en la arena, ¿no? Eh, y, y es como que si bien toma ese elemento y después es una historia completamente distinta, sigue estando esto del tema del control, ¿viste? Como el claro. sacrificio a través de un control. Y me parece brillante, por eso repito y lo voy a seguir repitiendo como lo inagotable de los mitos. Sí, 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 seguro. Yo no vi toda la saga de los Juegos del Hambre, Te la recomiendo. pero bueno, bueno, sí, no, yo lo respeto porque a veces cuando con mis alumnos les presento, sobre todo pensando en los chicos más chicos en todos en realidad, pero de primer año, de tercero, decís algo y decís, no, sí, lo leí en Percy Jackson. Entonces decís, bueno, yo no leí Percy Jackson, pero Ah, evidentemente
algo de, digamos, de bueno, por decirlo de alguna manera, tiene, si, bueno, justamente conecta a los chicos con un interés. Entonces eso es como lo bueno de las reversiones y de las películas y de todo. Si no existieran los Juegos del Hambre, quizás nadie llega hoy al tema del Minotauro y que vos podés ir a Creta y a Gnosos hoy al sitio arqueológico a visitar las ruinas del Palacio de Minos. Entonces es como que está muy bueno que haya como una reelaboración de los mitos y de las historias y de los lugares antiguos, porque eso te lleva a, digamos, a conocer aspectos o a conocer lugares concretos que existen y que vos podés ir ahí y como revivir la historia. Claro. Entonces eso me parece como muy bueno de de las reelaboraciones, más allá de que uno piense que algo tiene calidad literaria y que, digamos que para mí, no sé, El desprecio de Moravia, leerlo es un placer porque me parece una joya. Y de repente la obra que nombrabas de Atwood, Penélope y las 12 criadas, bueno, es una reelaboración de Odisea. A mí tiene como todo un mérito. A mí no es una obra, pero bueno, algunas obras las lees en un momento que no estás para leer esa obra en particular, entonces por ahí no, tendría que volver a leerla, digo, pero bueno, construye una idea, ¿no? Que hay algo que me parece interesante de lo que hace Atwood, que es Penélope en la Odisea no tiene voz, porque es un mundo de hombres. Igual Penélope Claro, es muy interesante en Odisea, porque también ella tiene una conexión con Atenea y tiene la astucia y tiene la inteligencia. Pero Atwood imagina que Penélope murió y la voz que no tuvo en la vida, ¿sí? La va a tener de una manera como una especie de don sobrenatural en la muerte, y entonces ella va a contar su verdadera historia, porque dice, a mí no me dejaron hablar, el relato que de mí llegó fue a través de otros, de los hombres, no de mí. Entonces, si a mí me dan voz para contar mi verdadera historia, yo te voy a contar que las infidelidades de Odiseo no era que era una estúpida y no las veía, sino como que las vi. Y entonces, bueno, es interesante eso. Es sí, interesante a veces dar voz a un personaje que en una historia no lo tiene. Eh, es interesante dar voz a un personaje que no lo tiene en la historia original. Entonces decís, si yo le diera el punto de vista a otro personaje, a otra persona, ¿qué contaría esta otra? claro, ¿No? O sea, sí, eso me parece, es una lección sobre el punto de vista. Si vos eh, eh, das tu propia versión de un hecho y después una amiga tuya da su otra versión, sí, bueno, sí, uno, como dice Borges, y lo dice de una manera artística en la forma de la espada, el lector siempre va a tender a empatizar con la persona que te cuenta la historia. Es decir, sí. si a vos ¿cómo se llama esta serie del asalto al banco que empieza La Casa de em, Papel. La Casa de Papel? Sí. Decís, nada, son unos tránsfugas, unos asesinos, pero que no los agarre la policía. Te pasa con Breaking Bad, te pasa con muchas series, ¿no? Que Sí, decís, nada, Breaking Bad hizo una cosa espantosa, mató a alguien, pero no querés que al tipo le vaya mal. ¿Por qué? claro, Porque te lo cuentan desde su punto de vista, entonces vos como lector empatizás con el personaje desde el que está contada la historia. Entonces, no importa si lo que sea, vos tendés a empatizar con él y a entenderlo, ¿no? Eso es algo claro, que magistralmente Borges nos dice en la forma de la espada. Esto te lo decía porque, como me nombraste Penélope y las 12 criadas, trata Margaret Atwood de, digamos, de lograr que el lector no se quede con Odiseo como héroe preferido de la historia, sino con Penélope, con las criadas a las que sin piedad Odiseo mató, porque dijo, estas están complotadas con los pretendientes, las voy a mandar a la horca. Entonces, bueno, eso es como lo interesante, decir, si sí, me dan la voz,
si me dan la posibilidad de defenderme, ¿qué puedo decir de la misma situación? ¿No? Claro, perfecto, sí, sí. Bueno, Mechi, para ir un poco cortando, porque estuvo re buena la charla, eh, hablamos un montón de cosas súper interesantes, pero para terminar, me gustaría que si no querés recomendar, porque nombramos muchas. Yo viste que, a ver, a mí me gusta preguntar siempre, bueno, qué obras o qué libros salvarías de un incendio, ¿viste? Pero bueno, acá ya nombraste muchos, ¿no? Entonces tal vez, yo suelo pensar que tal vez esos son los que te gustan mucho. De los que no hayas nombrado, ¿qué obras? Decime dos obras, tanto o sea, de la literatura clásica en general, ya puede ser o griega o latina, recomendarías que no hayas nombrado hasta ahora. Bueno, de la literatura griega, sin duda, una de las obras más universales, me parece, las tragedias griegas me parecen en general muy universales, pero Mm, una de las que recomiendo a toda persona que no haya leído nada del mundo grecolatino es Edipo Rey, porque es una obra que habla sobre la identidad de Edipo Rey, es una obra brillante, es excelente Edipo Rey, no hay, así que esa es una obra así cuando decís los esenciales, los fundamentales, Edipo Rey me parece infaltable. mm, Bueno, de Odisea hablamos mucho y también me parece una obra, eh, digamos, infaltable, imperdible, como estas de mi propio canon personal. Y bueno, del siglo XIX, XX tengo miles, así que no voy a abrumar. Hay una obra muy buena que es que también, digamos, se toca con Odisea en el sentido de que reelabora el tema del regreso y de la nostalgia, se llama El regreso de Milan Kundera. Se llama El regreso, no, perdón, no se llama El regreso, podría llamarse El regreso, por eso siempre me confundo el título. Se llama La ignorancia de Milan Kundera, que es el autor de La insoportable levedad del ser, de La broma, que son obras fascinantes. Y después, bueno, uno tiene su propio canon personal y yo como casi ahí en la disputa del primer puesto tengo a Buzzati, un escritor italiano que a mí me encanta del siglo XX con El desierto de los tártaros, una obra sobre la espera, que más de una vez mencioné porque me encanta, me parece una obra perfecta. Y bueno, y así te podría nombrar mucho, desde cuentos de Borges. Hoy justo en el secundario terminamos de ver Este domingo de José Donoso, que me parece una novela perfecta del siglo XX. Bueno, nada, es otro capítulo y sí, me estoy yendo un poquito de tema. sí. Pero del mundo griego, Edipo Rey es alucinante. Y estas reescrituras como a la Antígona de Anuil, El desprecio de Moravia, La ignorancia de Kundera, vinculadas con el tema del capítulo de hoy, son obras extraordinarias. Perfecto, bueno, buenísimo, me las anoto. Me dieron muchas ganas de leer El desprecio, así que lo voy a buscar. Y a mí me gustaría recomendar que tal vez no son tan conocidas, Ajax, la tragedia, que es de Sófocles, ¿no? Sí, sí, es buenísima, Sí, sí. es muy hermosa porque, o sea, es de las menos conocidas, pero bueno, Ajax, como que yo empatizo mucho con él porque siempre en la Ilíada se lo nombra como el mejor de los griegos después de Aquiles, todo el tiempo, después de Aquiles, y era el primo de Aquiles, o había como una relación. Y cuando se muere Aquiles, como que él quiere la armadura de Aquiles, diciendo, bueno, ahora por fin voy a ser el primero, y se la dan a Odiseo. Y bueno, y Ajax después se suicida y a la mitad de la obra de teatro, o sea, no es que es el final. Y el Parlamento antes de suicidarse es tan hermoso y tan desgarrador que, bueno, lo recomiendo mucho. Eh, y también las odas de Horacio me parece de la poesía más hermosa que he leído. Y me gustaría cerrar con una frase de que las odas de Horacio, que él dice,
no moriré del todo porque he creado una, una estructura más duradera que el bronce, una cosa así. Eh, Sí, una obra más grande que el bronce, ¿sí? sí, porque es Por su, eso no, su, non omnis moriar, dice. No, no sí, moriré del todo porque... no, no, Miss Moria, yo en una época, en mi época freak de la facultad, me quería tatuar no, no, Miss Moria. Pero Eh, después eh, dijiste, por ahí me arrepiento, así que el tatuaje es más perecedero más imperecedero que mi vida. Así que sí, pero me parece muy hermoso porque además es lo que estuvimos hablando toda la hora, cómo, cómo las obras de estos poetas, como que ellos murieron, pero no murieron del todo porque quedó su obra. Así que Me encanta, sí, me encanta como cierre. sí. Pero te doy, viste, cuando haces el Quiero Vale 4 que nombraste Ajax, y yo tengo una obra que no sé si se ve ahí en la pantalla, Ajax de Yanis Ritsos, que es Sí, un se ve. poeta griego del siglo XX, que es una joya. Es justo de todo el siglo XX, porque nació en 1909 y se murió en 1990, así que abarcó todo el siglo XX. Y justamente toma eso que vos dijiste que es tan hermoso del Ajax de Sófocles, que es lo que Ajax dice antes de morir, porque Ajax muere por una cuestión no muere por una cuestión, se suicida porque prefiere morir honrosamente, entonces se suicida justamente por el tema de la armadura de Aquiles que no se la dieron a él. Y entonces, hablando de las reelaboraciones, me parece como una buena forma no de cerrar porque cerrás vos, pero como de un poco ir Hermoso. eh, ¿Pero qué es? eh, ¿Poesía? volver- ¿Novela? ¿Qué es? sí, es una poesía, pero es una poesía que cuenta una historia, como si Me fuese una especie encanta. de poesía narrativa. La voy a buscar. Yanis Ritsos es un poeta, así que es alta poesía la de Yanis Ritsos y justamente es como que lo que vos dijiste, por eso me dijiste antes de empezar si querés tomar un libro de la biblioteca y lo tenía acá, porque lo tenía muy cerquita. Entonces te mostraba justo Ajax de Yanis Ritsos, que es una joya. Y como son, además, la edición de acantilado es espectacular. Hermoso. Bueno, me encantó. Y encima me encantó que hayas recomendado eso porque realmente, o sea, cuando en mi primer año de la carrera, cuando tuve literaturas clásicas, y como que todos estaban, ay, Edipo, Antígona, Medea, todo, y yo estaba, no, Ajax, o sea, empatizaba tanto con ese personaje que bueno, me encanta que me hayas traído esa obra. Bueno, Mechi, muchas gracias por haber participado en este capítulo. Estuvo muy interesante, aprendí muchísimo y estoy segura de que del otro lado también la gente se quedó encantada. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están escuchando del otro lado por haber escuchado este último capítulo de la primera temporada de Buscando un Lector Podcast. Es un proyecto que yo llevé con mucho entusiasmo, con mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo y dedicación. Y aprovecho para agradecerle una vez más a cada uno de los invitados por haber aceptado mi invitación y haber compartido tanto arte en este lugar. Así que bueno, nos veremos próximamente en una segunda temporada de Buscando un Lector Podcast. Si quieren enterarse de todas las novedades, me pueden encontrar en Instagram como @buscandounlector. Un beso muy grande y que tengan un buen fin de año.